Ahora estamos aquí, siempre en la ciudad de Miami, pero en un sitio muy diferente. Prácticamente estoy casi en los límites de la ciudad del Doral con Sweetwater, se llama, ¿sí? Más al sur de Miami, como llegando a los pantanos, a los Everglades, que le llaman aquí. Al territorio pantanoso de Miami. Y este es uno de los lugares que es más parecido a lo que es Estados Unidos, independientemente de lo que hablen y toda la cosa. Tenemos a la tienda de IKEA y al final tenemos el tráfico que pasa allá atrás de mí, que ese es la autopista, el freeway, el expressway que le llaman acá, que es el Turnpike, que viene desde el condado de Broward. No, ese viene conectando desde Orlando, pero viene acá al lado sur de la ciudad de Miami. No pasa por nada por el lado norte de Miami, nada, sino por el lado sur. Y estamos acá miren, acá el centro comercial, donde hay más, ¿qué les puedo decir? Más negocios como Estados Unidos. Miren, un avión que va bajando ahí ya va para aterrizar en el aeropuerto de Miami, American Airlines. Saber de qué lado vendrá de Latinoamérica, vendrá del mismo Estados Unidos, no se sabe, pero viene de por ahí. Y acá tenemos esta visión así, se fijan, la tienda de IKEA allá atrás, y allá atrás está el mall de Dolphin Mall, que es el representante del centro comercial que todos los hispanos, latinos vienen acá. Oh, quiero ir al Dolphin por las especiales, para llevar a mi país, ir a vender allá. Y voy y me meto a Burlington, me meto a los outlets que tienen ahí, Adidas, Nike, Puma, Hilfiger, ¿qué otro es? Un montón de lugares que hay ahí que se mira mucho en los outlets aquí en Estados Unidos. Pero todas esas personas vienen y se llevan su ropa para ir a venderla a sus países. Y claro, ya tienen gente que en sus países la llevan porque ya con seguridad la van a vender, porque esas personas le han pedido que no pueden venir a Estados Unidos, pero que sí les gusta todos los de Estados Unidos, les fascina Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Entonces, bueno, pues también me van a decir a mí, ay, pero usted, pues usted también. No, es que cuando yo vine, yo ni siquiera soñaba con Estados Unidos. Yo había visto cosas de Estados Unidos por la tele en aquellos tiempos, en los 70s. Pero no era aquella enfermedad que le agarra a la gente ahora de que yo tengo que irme para Estados Unidos porque me tengo que ir para Estados Unidos. Yo no tenía esa enfermedad. Es más, ni planeado tenía, ni pensado yo decir me voy para Estados Unidos. No, a pesar de la situación conflictiva, violenta y asesina que tenía El Salvador en esos tiempos. Secuestros, matanzas, como les digo, guerrilla, militarismo, toques de queda, ley marcial. No había escuela, solo se salía en horas que el gobierno ponía. O sea, era una situación bien culé ahí. Y cuidado con la gente que era chivata, ponededo, chismosa en esos tiempos, porque llegaban por uno y se lo llevaban. Entonces, en esos tipos de cosas así, podríamos decir que estamos prácticamente en la gloria aquí en los Estados Unidos, comparado con lo que a mí me tocó pasar. A mí y a muchos miles y miles de salvadoreños, que casi la mayoría de latinoamericanos que están aquí nunca lo han pasado. Ni Venezuela ha pasado eso todavía. El día que pase eso, ese día se acaba Venezuela y se les acaba el ego de los venezolanos.
porque ellos padecen de un ego que no se quieren bajar de la nube, que los hicieron subir, pero ellos solos se subieron. Nadie los subió ahí, ellos solos. Que ellos eran la economía más bárbara, que yo no sé para qué carajo se vienen para Estados Unidos si eran la economía más bárbara en aquellos tiempos, y aquí se venían para Estados Unidos a vivir. Imagínense qué cosa. Oh, no, es que los negociantes, en serio. Pero dicho y hecho eso, que ese es otro temita, el tema de ahora se va a tratar sobre lo que es y lo que está pasando y lo que va a pasar en el país donde yo nací, que se llama El Salvador. Nada de Salvador, no, se llama El Salvador. Así, ese es el nombre original, ese es el nombre que es del país salvadoreño. Entonces, bueno, por eso de los estudiados, ¿no? Que los estudiados, a como dijo CNN, y a como dijo Telemundo, y a como dijo Univisión, y a como dijo Fox, y CBS, y lo que sea, El Salvador. Sí, Salvador. El Salvador, así es como se llama. Bueno, ya dicho y hecho y aclarado eso. Se trata sobre lo que está pasando, lo que va a pasar y lo que ha pasado anteriormente en el país. En los tiempos cuando mi mamá me trajo y a Dios le plació que eso pasara, en esos tiempos había, ¿cómo les digo? No había un respeto por la vida humana. Oigan lo que les estoy diciendo, ¿eh? No había un respeto por la vida humana, independientemente de qué edad tuvieras. Por eso aquí, cuando vienen aquí personas a los Estados Unidos que vienen dizque a pedir asilo político porque son perseguidos, me da risa. Yo digo, ¿de qué son perseguidos? ¿Qué carajo saben ellos lo que es estar dentro de un conflicto interno en un país en el que la vida no vale nada? Oigan lo que les digo, no vale nada, literalmente. No porque lo dice la prensa, no porque lo dice la tele, no porque lo dicen las noticias, no porque lo dice la prensa internacional, no porque lo dice los periódicos, no porque lo dicen los canales de redes sociales. No, es porque fue literal, porque uno lo vivió. Miles y miles de salvadoreños lo vivimos. Miles, familias enteras, niños de corta edad, jóvenes, personas de 30 años, personas de 50, personas de 70 años, lo vivieron de edad. Lo vivieron ese conflicto al cual verdaderamente nosotros, si fuéramos ahorita convertidos en el 2024, saben que en ese tiempo, si estuviera pasando eso así ahorita en Salvador, nosotros sí nos merecemos el asilo político. Venir a Estados Unidos a pedir libertad. Ahí sí nos merecemos el asilo político, nos merecemos el refugio para empezar una nueva vida. Pero no como toda esta bola de payasos que han venido ahora aquí a poner una aplicación de asilo político. No, José, por favor. Y me pueden decir mucho de Cuba, me pueden decir mucho que el sistema castrista, el sistema comunista, el sistema socialista de Cuba actualmente, eso es un sufrimiento. ¿En serio? Un sufrimiento. Y como hay gordos allá. Gente sobrepesado. Como hay gente que come todos los días. No, pero eso es porque se mandan las remesas desde aquí, desde los Estados Unidos y desde España y desde donde están, ¿dónde carajos salgan cubanos? Le mandamos las remesas y le mandamos comida por eso. En serio. Y todavía se quejan del gobierno comunista, socialista que tienen ahorita, que representado por Díaz Canel, al que le dicen un cingao Díaz Canel. Todavía se quejan del gobierno porque dice que es un gobierno malo y les deja pasar la comida de Estados Unidos cuando van casi todos los días desde Miami, van aviones cargados de comida con personas que llevan paquetes de los mismos cubanos que cobran $8 la libra por llevárselos. Y mira que si no serán cabrones.
a sus propios compatriotas les cobran $8 por libra, como si ellos fueran una compañía reconocida de entregas, como decir DHL, UPS, FedEx, el correo. O sea, como si fueran ellos Amazon, así. Entonces, todavía el gobierno de ellos les permite que si llevan comida no les cobra impuesto. Miren qué lindos. Aduanas cubanas, gobierno cubano. Oh, sí, porque a ellos les conviene que llegue todo eso, porque ellos se dicen, no, también el que lo lleva, que lo va a recibir. O sea que el gobierno no está tan malo, porque si fuera un gobierno malo que dijera fuera el imperialismo, fuera el imperialismo. Y bye bye con el imperialismo. Pero miren, con esas facilidades que tienen actualmente, con la tolerancia del gobierno de Estados Unidos que nos dirige ahora, que es el imbécil de Biden, todavía con eso y aquellos permitiendo que entre cosas de Estados Unidos, imagínense, aires acondicionados, teles, aparatos, comida, de toda madre mandan. Y todavía se quejan que el gobierno es una M. Imagínense. Cosa que todavía al cubano no le ha tocado vivir lo que es verdaderamente un conflicto interno en su propio país. En El Salvador, nosotros lo vivimos. Nosotros sin necesidad de bloqueo del imperialismo, sin necesidad del bloqueo, hacía falta comida en esos tiempos. Y hacía falta dinero para esos tiempos. Hacía falta vivienda segura. Hacía falta zonas seguras para vivir. Hacía falta libertad. Hacía falta el derecho como ser humano. En esos momentos los derechos humanos se lo pasaron por el arco del triunfo. Tanto la guerrilla de El Salvador como el militarismo en El Salvador. Más bien dicho, la derecha, ¿no? Entonces, prácticamente países que hayan vivido en el área latinoamericana, en el hemisferio americano, prácticamente hasta ahora, de lo que yo tengo noción, ¿no? Probablemente me equivoque, pero de lo que tengo noción yo, el único país que ha pasado conflicto de 12 años sin parar, de matar gente todos los días, como tomarse un vaso con agua, como tomarse el café en la mañana. Así amanecían los muertos. Y de esto yo no les estoy hablando lo que es ahorita actual, lo que hay, las pandillas, que no sé qué. Las pandillas, los pandillas lo que son una bola de maricas, eso es lo que son. Una bola de maricones. Si las pandillas hubieran estado en el tipo de conflicto desaparecen de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque el militarismo va sobre ellos y los extermina sin necesidad de que vayan a un juez para ver si ellos tienen derecho o no. Los exterminan. Oigan lo que les digo, los exterminan en un conflicto bélico interno de un país. Los exterminan. Todo les digo que son una bola de maricas. Son unos maricones. Miren qué tan maricones son y miren cómo están encerrados en la cárcel del SECOP que hizo Nayib Bukele. Miren qué fácil cayeron. ¿Por qué? Porque como ellos eran tapados por los grandes negociantes millonarios corruptos que hubo en El Salvador por años, hasta que Nayib Bukele los paró. Ahí por eso ellos se sentían que eran Doña Toda, Gran Águila, pero prácticamente, sinceramente les digo que esa clase de maricas no hubieran durado en una guerra interna como la que nosotros pasamos. Pero les encanta psicológicamente dominar masas porque me protege el juez que está allá adentro, porque me protege el jefe de la policía que está en esa estación, porque me protege el congresista de la asamblea. Porque me protege, porque a mí me conoce el coronel tal y tal, me conoce el millonario tal y tal a quien yo le he hecho trabajitos. Entonces a mí la ley me la pela, me agarra la policía y me suelta. Y eso es lo que pasaba. Pero en esos tiempos de los 80s, 78s, 80s,
en cuando existían secuestros, en el cual secuestraban por dinero la guerrilla, entregaban el dinero y la guerrilla todavía mataba al secuestrado. Imagínense, amanecía muerto en una montaña, en una carretera. Por nombrarles, en esos tiempos estaba la familia Poma. No sé si todavía estará en El Salvador. En estos tiempos, no sé, porque yo no tengo nada, me he desconectado de El Salvador. No más con lo que está pasando ahora. Y no, esa familia sufrió bastante, porque les mataron a un miembro de ellos. En aquellos tiempos, secuestrados por los jóvenes universitarios izquierdistas del Partido Comunista que había en ese momento. Hijos de mami y papi que eran de la derecha. Sus papis y sus mamis. Miren qué cosa más rara. Entonces, en esos tiempos pasó eso, en el cual nosotros sí verdaderamente nos merecíamos el asilo político que hoy tanto llorón y lloronas piden en Estados Unidos sin tener las bases para un refugio o para pedir un asilo político. Pero en aquellos tiempos El Salvador no se le dio esa oportunidad. El único país que le dio esa oportunidad de refugiados fue y le abrió las fronteras fue Canadá en esos tiempos. En el año 84, en el año 85 le dio esa de entrar y entraron miles de salvadoreños que todavía ya son hasta ciudadanos canadienses. Entonces, en esos tiempos pasaba eso en El Salvador. Gente decapitada, gente sin manos, gente sin pies, gente trozada en mitad, gente sin cabeza, todos los días. Oiga, murieron como 80,000, 85,000 personas en esa guerra. ¿Y acaso los derechos humanos se metían? ¿Por qué? Porque en ese momento era guerra y el que yo soy de derecho humano que quedaba en la derecha también, pero de la tumba. Entonces, no había respeto por la vida humana. Pero ahora El Salvador, mire, ahora vamos con El Salvador de ahora. Después de los acuerdos de paz que fueron una falsedad, como les digo, un maquillaje, el cual muchos tenían intereses, tanto los millonarios que habían en esos tiempos, en el 92. Los que estaban en el Estado, los que estaban en el gobierno, los que militares. A pesar de eso, de todo ese sufrimiento que se estaba pasando, pararon la guerra. Maquilladamente. Que dice que llegó la libertad al Salvador. Pero aún así la gente seguía saliendo del Salvador hacia los Estados Unidos. Y seguía saliendo en miles, en cientos de personas. Entonces, imagínense que aquí ahorita hay del TPS, estatus temporal dado por un presidente nomás. Eso no es ley, es un decreto presidencial nomás. Que cuando se va ese presidente, el decreto valió 7. Si el otro lo quiere respetar, el que viene a reemplazarlo, bueno, y si no, lo quita y adiós. Y de eso vinieron indocumentados muchos miles. Que hasta ahora hay 215,000 salvadoreños con ese estatus temporal que no han podido arreglar por medio de familia, por medio de trabajo, por medio de tiempo. No han podido. Entonces todavía siguen con ese estatus. ¿Qué es lo que pasa ahora? Como ese estatus se le dio a El Salvador, como se le ha dado a muchos países, el estatus temporal, como se le ha dado a Venezuela, porque los venezolanos sufren. Se le ha dado a los de Haití, porque los de Haití, la pobreza, se matan unos con otros. Se les ha dado a los de El Salvador, porque ay, la situación con las maras, ay, por la guerra, porque ahí fue donde empezó todo, por situaciones de la guerra. Entonces se le dio al presidente que estaba en ese momento de darles el estatus temporal por 18 meses. Y a los 18 meses, si era viable de quitarlo, lo quitaban, y si no, se los extendían otros 18 meses. Y así se han venido por 20 años. Imagínense. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la situación ahorita en El Salvador? Sencillamente que en El Salvador ya no hay problemas.
Se acabó el tibiritábaro. El salvadoreño de esos tiempos, cuando se vino indocumentado del año 82 para acá, en esos tiempos cuando vino, que ahora ya casi nadie viene de El Salvador, muy raro. Entonces, en esos tiempos se les dio el estatus temporal, sabiendo ellos que solo era un estatus temporal, no era nada con opción a que más allá iban a tener la permanencia en Estados Unidos, no. Y ellos nomás por sacar un permiso de trabajo. Entonces los abogaduchos y dijeron, aquí hay carne fresca y vamos a sacar dinero para ayudar a estas personas que no pueden leer inglés, y les llenamos la aplicación para que puedan tener su permiso de trabajo. Entonces, ¿qué ha pasado ahora en El Salvador? Apenas ayer hubieron elecciones presidenciales el 4 de febrero, hace unos pocos días, hace unos 6 días. Y pues daban que los partidos izquierdistas, que son minoritarios, estaban chillando, como siempre les encanta chillar, porque no es de ahora. Eso es una lloradera y un tibiritábara que se les agarra de que, ay, que no, que esas papeletas, que no sé qué, haciéndole al cuento para disque ellos hacérselos muy importantes de que ellos son un partido reconocido. Sabiendo ellos de antemano de que ellos, de mucho antes que empiecen las elecciones, ellos ya estaban cocinados. Ellos lo sabían. Pero les encanta el chisme, les encanta que la prensa los enfoque. No, sí, el FMLN, la Arena, y todo el carajo de partidos que hayan. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en ese momento? Hicieron a la llorona y me hicieron contar los votos. Imagínense, abrir todas las cajas para empezar a contar los votos. ¿Por qué? Porque el presidente Bukele se lanzó el mismo 4 de febrero en la noche a dar un discurso diciendo de que él pues había sido reelegido con el 85% de los votos. Eso les molestó a toda la bola de imbéciles estos izquierdistas y derechistas de un partido y del otro. No, que vamos a apelar porque la puta madre no puede ser, que solo el 50% lo apoyó a él. Es puro payasada. Entonces las noticias internacionales daban un de este como que, oh sí, el dictador Bukele. Entonces él no es ningún dictador, él lo que es alguien imparcial. Él ni es derechista ni es izquierdista. Y él no le debe pleitesía a ningún partido político, a pesar de que él está con nuevas ideas. O sea, ni aún a ellos no tiene pleitesía con ellos, porque él es alguien independiente prácticamente. Pero él en estos últimos 4 años él ha hecho un buen trabajo en el país, porque sí lo ha hecho, hay que reconocerlo. Aunque yo no haya votado por él, aunque yo no hable mucho de él y toda la cosa, pero yo reconozco cuando una persona viene y arregla la casa, limpia la casa, independientemente de quién sea, pero si lo hace muy bien, hay que reconocerle, hay que darle su reconocimiento de que es alguien viable para llevar un país. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora con estos 215,000 que están con TPS? Como el país ya está bien, como el país ya está con libertad, como el país ya está con seguridad, como el país ya está con fuentes de empleo, como el país ya está llegando empresas a invertir para dar fuentes de empleo a los salvadoreños. Entonces ya no hay aquello que si estos 215,000 salvadoreños en TPS, como vieron que no era una cosa temporal, aplicaron para asilo político muchos miles de ellos. Entonces a la hora de que les quieran resolver un asilo político no se los aprueban. ¿Por qué? Porque miren la situación del país que hay ahorita. Entonces dicen, bueno, pero si ya está bien, me dijo alguien por ahí,
usted que es salvadoreño, pues vaya yéndose para su país, me dijo así. Lo hizo ignorantemente, me lo dijo. Me lo dijo tal vez porque tal vez su situación es más crucial de la que se imaginaba. Entonces yo te puedo decir, lo que no entienden es de que se tienen que ir los que no pueden quedarse aquí, independientemente del país que sea. Si no se pueden quedar aquí, se tienen que ir, así de sencillo. ¿Por qué? Porque su país está bien, su país no padece de persecución, su país no padece de guerra interna, su país no padece de asesinatos en masas, en serie, todos los días. Entonces, eso es lo que no quieren entender. Pero en El Salvador, volviendo al tema del Salvador, en El Salvador hay que ser muy, ¿cómo les puedo decir? Muy correctos y muy, ¿cómo les digo? Muy, ¿cómo les podría explicar esto? Muy honestos, hay que ser honestos, de que ya se les acabó el dólar, ya no más. Y para más joder, en El Salvador todavía corre el dólar. Esa es la moneda de El Salvador, el dólar, desde el año 2000. Entonces, si estas personas no han podido arreglar su situación permanente en los Estados Unidos, ¿qué creen que va a pasar cuando llegue Donald Trump a la presidencia el próximo año, en el 2025, enero 20? Se les va a acabar el TPS y se tienen que ir porque El Salvador ya está en óptimas condiciones. A eso es que yo me refiero, tienen que irse. Porque alguien que ya es permanente, residente permanente aquí en Estados Unidos, no tiene por qué irse. Ya es residente aquí. Es legal. Estoy hablando de la gente ilegal. La gente que tiene un estatus que se le acaba en meses. Va para afuera. Igual como el parol, como un parol humanitario. El parol humanitario es por 2 años. Que pretenden de que lo van a extender. No, es que el parol lo dieron solo por 2 años. Y a los 2 años tiene que abandonar el país, independientemente de quién sea usted. Ahora, con la única diferencia que los cubanos se apelan al ajuste cubano. Ese sí fue dado por el Congreso de los Estados Unidos en el año 66. Entonces ellos le juegan ahí a ese tibiritá. Pero lo demás gente tiene que regresar. Se acabó, se acabó. Que pretendan de que porque se les va a acabar bien y dice y aplican para asilo político. ¿De qué? Si usted vino con parol humanitario, usted no vino huyendo. Se le dio como un privilegio para venir, no porque lo venía siguiendo, no porque tenía persecución. Usted no puede aplicar para asilo político. Entonces, pero El Salvador ahorita está en muy buenas condiciones. La única cosa que le falta a El Salvador es mejorar sus salarios para los empleados, tanto públicos como privados. Eso es lo que tiene que hacer ahora Bukele en estos próximos 4 o 5 años que va a tener, de arreglar esa situación para que el país vaya conforme al costo de vida, según su modo de mirar las cosas, del ángulo donde los mira como presidente. Entonces, con toda esta maricada que ha sucedido de que la prensa dice que la prensa que aquí, que aquí, que allá, se acabó ese tibiritábar ayer porque el centro electoral en El Salvador dio todos los puntajes, ya con votos contados y todo, y dio que nuevas ideas en el cual Nayib Bukele se tiró como presidente a reelegirse. Él sacó, hasta ese momento llevaba el 82% de los votos ganados, imagínense. Y los demás partidos que la hicieron de emoción todos estos días, uno, el que más sacó fue el 6%, el otro el 5% y el otro como el 2%. O sea que lo que hicieron fue una payasada. No quieren reconocer, no son perdedores, no son buenos perdedores. Y ya Nayib Bukele lo había dicho el domingo 4, que él había ganado con el 85% y todo eso. Y de la asamblea va a ser lo mismo el Congreso Nacional, de que ganaron los 58 escaños de 60. Así de sencillo. Ahí no hay nada que hacer. Pero la prensa internacional empezó a hablar basura.
a hablar mal de Bukele, a hablar de esto, que es un de este, cómo se atreve a proclamarse. Pues él se está proclamando porque él ya tiene sus resultados. Son resultados que están ahí, tactos. Entonces, ya puesto todo eso, podríamos decir lo siguiente. Ya puesto con eso de que ya fue reelegido, el Congreso va a seguir siendo igual, de un solo partido y todo eso. El fiscal es el mismo, los jefes de policía los mismos, el ejército el mismo, la Corte Suprema los mismos. Y por ahí va a haber unos cambios cuando en mayo tome posición, el 1 de junio tome posición de este año, el presidente reelecto, que Nayib Bukele. Entonces, no hay pretextos de nada. No hay de que yo no me puedo ir para El Salvador porque yo a fuerza tengo que conseguir la residencia legal aquí, a como dé lugar. No se pueden poner en esas. Ya el país, el hombre, yo creo que él ha sacrificado mucho de sus cosas para que el país esté bien. Y lo ha logrado. Ahora lo que le falta son cosas muy mínimas conforme a la economía, que eso es más viable porque él tiene muchos acuerdos con países fuertes y que no es con Estados Unidos, imagínense. Esa es la cosa, ni con Canadá, ni con Europa. Es con puros jeques árabes, donde hay plata, en donde el dinero no vale nada. ¿Por qué? Porque ellos lo tiran como les dé la gana, porque lo tienen suficiente, muchos millones y millones y millones y trillones de dólares. Entonces ellos, como los chinos, tienen esos acuerdos con Nayib Bukele. Entonces prácticamente Estados Unidos lo que bueno, el país lo arregló, chévere. Entonces esta gente ya no necesita protección de nada, los que están aquí temporalmente. Que esa gente tiene que entender de que ya no puede estar aquí cuando el presidente Trump diga se acabó. Ahora, ¿qué va a pasar? Ya en el futuro. En el futuro, ¿qué va a pasar? De que todo lo que es referente a El Salvador, ya no hay un pretexto como los demás países que son corruptos. Ya no va a haber un pretexto de que el país no puede sostener a sus ciudadanos que son corruptos. ¿Por qué? Porque los mismos ciudadanos eligen corruptos. Eso se lo decía yo a un venezolano ayer. Porque él me preguntaba, ¿por qué? ¿Cómo fue que decidieron venir y cambiar la situación en el país? Sencillamente porque El Salvador dejó de ser dividido. El Salvador se unió. Como población se unieron y se cansaron de ladrones, de corruptos, de asesinos, de maquilladores, de cosas económicas. Se cansaron de que al país lo estuvieran vendiendo por un plato de lentejas. Pero eso le estoy hablando del pueblo. Yo no le estoy hablando de los políticos, no le estoy hablando de los millonarios. Del pueblo. El pueblo es el que sostiene al país. No son los millonarios. Porque ¿de qué sirve un millonario que tenga un montón de millones allá si nadie le va a trabajar? ¿Que él se va a poner a trabajar con su familia? Nunca va a hacer los millones que ha tenido hasta ahora. Entonces, o saca su capital y viene a Estados Unidos a hacer la de llorón o de llorona. Yo puedo poner un negocio aquí para yo quedarme en Estados Unidos viviendo. ¿Qué es lo que más ha pasado? Entonces, no les interesa el progreso en sus propios países. Pero en esta vez, en El Salvador, ya no hay problemas. Entonces, lo que maquillan las noticias internacionales solo hablan basura, por no decir otra palabra, porque desconocen el por qué El Salvador pasó lo que pasó, está pasando lo que está pasando y lo que va a pasar en el futuro. En el futuro prácticamente yo lo miro como que si Nayib Bukele llega hasta los 60 años como líder, como presidente en El Salvador,
la verdad que El Salvador, miren, su economía va a crecer. Oigan lo que les digo, va a crecer. Y que al pueblo no se le mete el gusanito de la duda, ni que se le mete el gusanito del que a ver cuál es el más abeja y cuál es el más vivo. No, que salgan de eso. Así como están yendo ahorita, está muy bien. Y bien por ellos que viven ahí adentro. A mí no me beneficia en nada, aunque haya nacido ahí. A mí, la verdad, ¿en qué me beneficia? En nada. Ni para arriba ni para abajo. La verdad. O sea, que con esto les quiero decir, entre comillas, a mí qué me importa qué es lo que pase ahí. La verdad. Oh, pero usted no sabe el día que aquí este país se canse de usted. ¿De qué se va a cansar de mí? Aquí se cansa de la gente que no se adapta a este país de Estados Unidos de América. El país sí se cansa de esa clase de gente que no se adapta a la forma, a la vida que hay aquí en Estados Unidos de América. De esa gente sí se cansa el país. De esa gente que tiene malas actitudes, pensando de que tiene el derecho donde no lo tiene. De eso sí se cansa el país. Y también yo me canso de esa gente. Entonces, ya dicho eso, prácticamente el hombre Bukele, pues prácticamente él ganó legalmente. No, que no se puede reelegir. Dígame al pueblo qué mierda le importa si se puede reelegir o no. El pueblo lo está exigiendo, lo está pidiendo. Oh no, entonces se van a pasar la constitución por el arco del triunfo. Nadie se la está pasando por ahí, mijitos. Acepten de que a ustedes ya no los quieren como corruptos. Estoy hablando a esa gente corrupta que salió y se hizo en El Salvador. A esa gente ladrona. Porque antes, imagínense, yo fui la última vez en el 2019. Y eso estaba inundado de ladrones. Era un país de ladrones en ese tiempo. Claro, y a mí nunca me pasó nada. ¿Por qué? Porque yo no me fui a meter allá donde pelan una papa en el aire. No, no tenía necesidad. Y a mí qué me importa si ahí estaba mi segunda familia. Mi primo, mi tío. A mí qué jodido me importa eso. Si ellos querían estar conmigo, que fueran a donde yo estaba. Que era más seguro. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque yo no estoy casado con ellos. Porque yo no tengo un tratado firmado ante la ONU con ellos. Con mis primos y mis tíos y mis tías. Yo no tengo ningún contrato. Así que si a mí me da la gana de irlos a verme, yo voy y los miro. Y si no, no voy. Quedo igual. ¿Por qué? Porque yo no me beneficio de ellos nomás porque son mi familia. No me beneficio en nada. Ahora, como ya cuando vemos la realidad, pues no sabe la vida, las vueltas que da la vida. No lo sabré, Dios mío. Oiga, vengo de ver donde pelan una papa en el aire. Vengo de vivirlo. Y no voy a saber yo, por favor. Entonces, El Salvador va a tener, como les digo, una forma muy buena de desarrollo con Bukele. Y ojalá que en el futuro salga alguien que le siga la idea de Bukele. Que deje un buen legado como Bukele lo está dejando. Que deje un buen legado como Bukele lo está haciendo todos los días. Que no sea ladrón. Que no sea corrupto. Que no sea mañista. Que no sea maquillador de números. Que no sea evasor de impuestos, sino que sea honesto o honesta, ya sea mujer. Pero para eso los Bukeles ahorita existen muy pocos. Existen pocos, yo creo que casi nadie, hasta ahorita. Alguien que se le parece a Bukele por ser de que no le importa decir lo que tiene que decir y que no le guste a quien no le guste es Donald Trump. Solo que Donald Trump es un millonario muy excesivo, pero que es alguien que mantuvo al país bien cuando en su presidencia. Pero son muy similares, solo de que uno en una gran potencia y el otro en un país pequeño, que está tratando de hacerlo algo de primer mundo. Eso toma tiempo, por eso es necesario que Bukele esté para el futuro, esté por muchos años.
como presidente. La verdad es necesario. Es imperativo porque en esos años va a salir otro segundo Bukele. Porque volver para atrás como el cangrejo no tiene sentido. Entonces, dicho y entendido lo que acabo de decir, es de que al que tenga oídos que oiga. Así es sencillo. Y el que no, que se prepare para crujir los dientes y empezar a llorar. Pero ya viendo nosotros que somos positivos de mente, ¿cierto? Entonces, a El Salvador le va a ir muy bien. Y bien por los que viven allá. No por los que están acá, fuera de El Salvador, no. Por los que viven allá. Y yo sé que Dios le va a ayudar a este presidente Bukele a hacer todo lo que él soñó hacer de un país. Y ahora él lo está empezando y lo ha empezado a hacer. Va a medio camino. Le falta otro medio camino que yo sé que lo va a lograr. Así que todos los que se aferren aquí en Estados Unidos, de nada les sirve. No se aferren a Estados Unidos. Si no pueden estar aquí legalmente, regresen a El Salvador. Así de sencillo. Pero si usted está aquí legalmente, no tiene por qué estarse preocupando en El Salvador, ni estar con eso de que, ay, yo tengo que regresar porque, ay, mi tía regresó, ay, porque mi hermana regresó, ay, porque... Regresan porque no pueden estar aquí legalmente, sencillamente eso. Así que, así es como son las cosas en la vida, y hay que aprender a ser honestos y honestas en esta vida. Eso no es para que Dios te recompense, no, sino que esa es la normalidad que un ser humano debe llevar. Y pues qué bueno por los que están aquí legales, que son de El Salvador, qué bueno. Si no quieren regresar, que no regresen, aunque el país esté bien. Pero los que están ilegales y con un estatus temporal que se les acaba, tienen que regresar. Y no se les está mandando al infierno. No, el infierno ya acabó. Se les está mandando un país en crecimiento, un país en, ¿cómo les digo? Un país en desarrollo. Se les está mandando a un país que quiere mano de obra nacional de ellos mismos. Quiere talentos. Así que no se aferran a quedarse aquí cuando allá se necesita gente con talentos, que sepa hablar inglés, que sepa alguna carrera, que sepa experiencia en diferentes tipos de trabajo. Eso lo necesita El Salvador allá. Y muchos de ellos que son temporales aquí lo tienen. Así que no tengan miedo de regresar. No les va a pasar nada. Regresan a su patria. Regresan donde ustedes no tienen problemas legales. Donde ustedes tienen entrada para hacer una vida. Así que deben estar peleando de estar aquí donde no tienen eso. Así que con eso me despido. Y qué bueno por El Salvador y por el presidente Bukele. Y todo el Congreso y todas las agencias de gobierno que tienen, que estén conectados en uno solo como un equipo. Y así es como funciona un país. Y mire que hasta ahora no se ha sonado ni una bala, ni un tiro ha salido para hacer que esa situación se convierta en lo que se ha convertido en una excelencia de situación para un país que era el peor de los peores en Latinoamérica. Así que, salud Lulú, desde El Doral, Florida, en este 10 de febrero del 2024. Salud, Lulú.